Hace unos días estaba en el computador y al lado del computador tenía un vaso con agua, de estos vasos que son metálicos, que cuando se caen y están vacíos suenan muchísimo. Sí, de esos mismos. Tomé un poco de agua y pensé cómo se harán estos vasos, a lo que llegué a la conclusión de que muy probablemente personas fundan metal, obviamente, y lo pondrán en moldes y de ahí sacarán pues los vasos, a lo que me hizo pensar que las personas que sacaban estos vasos o que derretían el metal para hacer estos vasos perdían el líquido, por lo tanto bebían bastante agua, lo que me hizo pensar para que ellos beban esa agua debe ser potabilizada, lo que me hizo llegar a otra conclusión: ¿cómo se potabiliza el agua? Pues eso es lo que veremos en este video el día de hoy, la potabilización del agua. Para nadie es un secreto que el agua es un elemento vital para el ser humano y en general para los seres vivos de este planeta. Muchas veces no vemos la importancia que esta tiene y los tratamientos que se hacen para que la podamos consumir o para la potabilización de esta. Pues estos procesos son muy interesantes y es los que veremos a continuación. Más que el ser humano o los seres vivos necesitemos agua para vivir, necesitamos más que todo que esta sea potabilizada, ya que si no se sabe potabilizar o si no se hace de la manera correcta, puede traer graves consecuencias a nuestras vidas, ya sea a mediano, largo o corto plazo. El primer proceso de la potabilización del agua es denominada el aquietamiento, donde, valga la redundancia, el agua llega a un tanque para aquietarse en este mismo y con posterioridad seguir el proceso. El agua asimismo puede derivar de diferentes fuentes, las que veremos a continuación. Fuentes subterráneas son aguas captadas de los acuíferos como manantiales, pozos, etc. Esta agua en pocos casos pueden consumirse directamente. Generalmente se someten a procesos de desinfección para eliminar los metales como magnesio, hierro, microorganismos principalmente. Fuentes superficiales son aguas provenientes de lluvia que se escurre sobre la superficie de la tierra y forman corrientes de agua que llegan a las quebradas, lagos, ríos y mares. El siguiente proceso es denominado aireación, que consiste en dejar caer el agua como en tipo cascada, esto con el fin de incrementar la proporción de oxígeno disuelta en el agua. Se reduce de este modo el contenido de dióxido de carbono hasta un 60% y mejora la purificación con bacterias aeróbicas. De igual manera, elimina olores y sabores producidos por gases disueltos. El tercer paso o procedimiento es la coagulación o mezcla rápida, donde se agrega una sustancia para cambiar el comportamiento de las partículas en suspensión. Hace que las partículas que anteriormente tenían a repelerse unas de otras se atraigan las unas a las otras y hacia el material agregado. La coagulación ocurre durante una mezcla rápida o el proceso de agitación que inmediatamente sigue a la adición del coagulante. Posteriormente sigue la floculación o mezcla lenta, que consiste en la agitación lenta de la masa coagulada, que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos, flux, recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. Estos flóculos, inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados mayores que son capaces de sedimentar con facilidad. Es decir, en estos últimos dos procesos que he mencionado a grandes rasgos, lo que pasa es que esta sustancia que se le añade al agua hace que las partículas, digamos, de mugre, por decirlo así, para darme a entender mejor, se acumulen y como se vuelven más densas, más pesadas, se van yendo al fondo del agua, quedando en la superficie, que es la que circula el agua limpia, el agua purificada.
Cabe destacar que todavía faltan diferentes procesos para que el agua sea verdaderamente potable. Estos son los que mencionaré pues a continuación. Con posterioridad sigue la sedimentación o mezcla nula, que como lo dije antes es el asentamiento por la gravedad de las partículas sólidas contenidas en el agua. Se realiza en depósitos anchos y de poca profundidad. La sedimentación puede ser simple o secundaria. La simple se emplea para eliminar los sólidos más pesados sin necesidad de tratamientos especiales. Mientras mayor sea el tiempo de reposo, mayor será el asentamiento y consecuentemente la turbidez será menor, haciendo el agua más transparente. El reposo prolongado natural también ayuda a mejorar la calidad del agua debido a las acciones del aire y rayos solares. Mejor sabor y el olor, oxida el hierro y elimina algunas sustancias. Lo que pasa en este proceso, en resumidas cuentas, es que se separan los flux del agua, quedando los flux en el fondo de los tanques de sedimentación. El siguiente proceso es denominado filtración. Este proceso se encarga de eliminar todas estas partículas de turbidez que no fueron eliminados en la sedimentación. Esto a través de unos filtros especiales que estaré dejando un modelo representativo en este lado, y a continuación diré cada una de las capas que lo conforman. Como una de sus capas tenemos la grava. En segundo lugar, la grava gruesa de 1 centímetro. En tercer lugar, la grava gruesa de 1/4 centímetro. La arena, la antracita y el carbón coque. Hay muchos tipos de filtros como características que varían de acuerdo con su empleo. La filtración más usual se realiza con un lecho arenoso de 1.50 metros y más o menos 30 centímetros de profundidad. En esta capa actúan bacterias inofensivas que descomponen la materia orgánica presente en el agua en sustancias inorgánicas inocuas. Para uso doméstico existen en el mercado unidades filtrantes pequeñas, algunos combinadas con sistemas de potabilización. Cuando se adquiere algunos aparatos de estos, es muy importante recordar que la función principal de un filtro es la de eliminar materias en suspensión. Pueden retener ciertas bacterias, quistes, etc. Pero por sí solos no garantiza la potabilidad del agua. Para lograr esto último, deben tener además del filtro algún dispositivo de potabilización. Los filtros más útiles en medio rural son los que se construyen con grava y arena. El siguiente proceso es denominado desinfección, que es agregar una cantidad adecuada de cloro. Para lograr la desinfección por degradación química directa en la materia celular, oxidación de los compuestos orgánicos, de tal modo que la cantidad agregada tenga un valor final de 0.3 a 2 ppm, partes por millón, asegurando de esta manera un agua libre de contaminantes cuando llegue a ser utilizada por parte del consumidor. El siguiente paso es el control de calidad. Se relaciona con compuestos químicos y físicos disueltos en el agua y que pueden modificar sus propiedades. Las características químicas y físicas más comunes que se determinan en el laboratorio de la planta de un acueducto para el control de calidad del agua son acidez, alcalinidad, pH, dureza, hierro, cloro residual, sulfatos, color, olor, sabor, temperatura, turbidez, aluminio, mercurio, plomo, fluoruro, cobre, nitritos, nitratos. Si quieren profundizar en qué es lo que consiste cada uno de estos entes que acabo de mencionar, estaré dejando la fuente de la información de este video en la descripción.
Y por penúltimo paso tenemos el almacenamiento. Ya el agua, siendo perfectamente purificada y siendo potable para el ser humano, se almacena en grandes tanques que con posterioridad se distribuirán para el consumo. Y como es lógico, el décimo y último paso es la red de consumo. Ya el agua va a cada una de las casas de las personas que consumirán este líquido preciado. Por último, quería hacer una pequeña reflexión indagando en una pregunta. Después de hacernos la pregunta de qué podemos hacer con el agua, sería bueno hacernos la pregunta, ¿qué podríamos hacer sin el agua? Es una pregunta que vale la pena hacernos y reflexionar en ella. No podemos hacer mucho sin este líquido preciado, por eso cuidémosla y tratemos de no gastarla desmesuradamente o irresponsablemente. Utilicemos el agua con conciencia. No es un ente infinito, no es un producto infinito. Y pensemos que más que afectar al planeta, nos estamos afectando también a nosotros mismos. Y tal vez no a nosotros del presente, sino tal vez a nuestras generaciones. Pensemos en el planeta, en todo lo que éste nos brinda y cómo muchas veces lo malgastamos. Aprendamos a gastar adecuadamente el agua y a hacer un uso correcto de esta. Además, también empecemos a concientizarnos de los procesos que cada una de las cosas que llegan con facilidades a nuestro hogar, estas tienen con anterioridad. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.